Hola, bienvenidos al curso de aplicaciones web en tiempo real con ASP.NET Signal R en sus versiones 2.1, 2.2 y 2.3. Vamos a iniciar diciendo que Signal R es una librería creada para desarrolladores ASP.NET que facilita el proceso de añadir funcionalidades en tiempo real a aplicaciones web. Ahora bien, brevemente les comento sobre mi persona. Soy Alex Espejo, ingeniero de sistemas con una maestría en gobierno de TI. Tengo 12 años de experiencia, en el transcurso de los cuales desempeñé diversos roles como analista desarrollador, analista funcional, líder técnico, project manager y actualmente me desenvuelvo en el rol de arquitecto de aplicaciones. El objetivo principal es contribuir y fomentar el conocimiento técnico a través del uso de tecnología, herramientas y ejemplos prácticos de uso cotidiano en la vida real. Por ello, en esta oportunidad vamos a revisar la librería ASP.NET Signal R en sus versiones 2.1, 2.2 y 2.3. Acá dejo mis datos de contacto. Cualquier duda, consulta o sugerencia me pueden escribir a alex.espejo.c@gmail.com, que con mucho gusto los atenderé. El presente curso les ofrece los siguientes beneficios técnicos: conocer ASP.NET Signal R, determinar la relación entre Signal R y WebSockets. Vamos a conocer el middleware Katana y Owin. Vamos a ver la arquitectura y los beneficios de ASP.NET Signal R. Vamos a revisar los transportes utilizados por ASP.NET Signal R. Vamos a revisar los modelos de comunicación entre clientes y servidores para compartir información en tiempo real. En este caso básicamente son conexiones persistentes y hubs. Y finalmente vamos a diseñar, construir y desplegar aplicaciones web en tiempo real utilizando ASP.NET Signal R y Visual Studio 2017. Ahora vamos a profundizar en ASP.NET Signal R para tener el sustento teórico y luego llevarlo a la práctica. ¿Qué es ASP.NET Signal R? ASP.NET Signal R es una biblioteca para desarrolladores de ASP.NET que simplifica el proceso de agregar funcionalidad web en tiempo real a las aplicaciones. La funcionalidad web en tiempo real es la capacidad de tener contenido de inserción de código de servidor para los clientes conectados de manera instantánea cuando esté disponible, en lugar de que el servidor espere a que un cliente solicite nuevos datos. En la parte derecha vemos un gráfico donde el cliente inicialmente hace una petición hacia el servidor, puede ser por ejemplo una suscripción, y el servidor lo que hace en lo siguiente es enviar información al cliente. Ya no es necesario que el cliente vuelva a hacer petición de información. Eso es lo que se llama la capacidad de inserción de código del servidor hacia el cliente. Ahora vamos a continuar revisando ASP.NET Signal R y WebSockets. Signal R usa el nuevo transporte WebSocket donde esté disponible y recurre a transportes más antiguos donde sea necesario. Si bien es cierto que puedes escribir tu aplicación directamente usando WebSockets, el uso de Signal R simplifica que ya se habrá construido una gran cantidad de la funcionalidad adicional que necesitarías implementar. Lo que es más importante, esto significa que puede codificar su aplicación para aprovechar WebSockets sin tener que preocuparse por crear una ruta de código separada para clientes más antiguos. En una frase podríamos resumir que Signal R facilita el proceso de desarrollo de aplicaciones en tiempo real. Ahora vamos a revisar los componentes sobre el que se basa ASP.NET Signal R. El proyecto Katana y Owin. Owin es una abreviación de Open Web Interface for .NET. En español, Interfaz Web Abierta para NET. Básicamente el proyecto Katana proporciona el conjunto de componentes subyacente a las aplicaciones ASP.NET, lo que les permite ser flexibles, portátiles, livianas y proporcionar un mejor rendimiento. El proyecto Katana representa el conjunto de componentes Owin que, aunque sean de código abierto, son creados y publicados por Microsoft. Owin es una abstracción entre los servidores web y los componentes del framework. Eso es lo que lo convierte en un middleware. Ahora vamos a revisar la arquitectura y los beneficios de ASP.NET Signal R. Como indicamos anteriormente, ASP.NET Signal R admite la funcionalidad de inserción del servidor, en la que el código del servidor puede llamar al código del cliente en el navegador mediante llamadas de procedimiento remoto o RPCs, en lugar del modelo de solicitud y respuesta común en la web actual. ASP.NET Signal R maneja la administración de conexiones automáticamente y le permite transmitir mensajes a todos los clientes conectados simultáneamente, como una sala de chat,
como un sitio de apuestas, información de bolsa de valores, información bursátil, a un dashboard, información de tráfico, etc. En la parte derecha vamos a ver la arquitectura básica de SignalR. En la parte superior es el lado del servidor, donde tiene en el componente de transportes o en la capa de transportes tenemos HTML5 y Comet. Si es HTML5 se puede utilizar el transporte de WebSockets o Server Set Events. Si es Comet se puede utilizar Forever Frame y Ajax Long Polling. La tendencia es que ahora todo se utilice WebSockets. Los demás componentes o los demás transportes se utilizan siempre y cuando se tenga versiones desactualizadas de sistemas operativos o navegadores web. Sobre ello se encuentra la capa de Persistent Connection, sobre ello la capa de Hubs. Eso es todo lo que comprenden los componentes en el servidor de SignalR. La comunicación con los clientes es a través de la capa de transportes. Una vez que establecen conexión con alguno de estos mecanismos, nuevamente se escala al Persistent Connection, la otra capa, a través del API, luego al API de Hubs, y finalmente ya puede ser accedido desde un browser, desde una aplicación .NET o de una aplicación de teléfono. Ahora vamos a revisar los transportes utilizados por SignalR. SignalR es una abstracción de algunos de los transportes que se requieren para realizar trabajo en tiempo real entre el cliente y el servidor. Una conexión SignalR se inicia como HTTP y luego se promueve a una conexión WebSocket si está disponible. En el gráfico vemos que WebSocket es el medio de comunicación y de transporte que se debe utilizar en caso que no exista o no se disponga. Se utiliza Server Set Events, sino Forever Frames y finalmente Long Polling. Más o menos es la jerarquía. La tendencia es que se utilice WebSockets, básicamente por todas las prestaciones que ahora en la actualidad trae los WebSockets. Ahora vamos a revisar los modelos de comunicación en ASP.NET SignalR. ASP.NET SignalR contiene dos modelos para comunicarse entre clientes y servidores e intercambiar información en tiempo real. Ellos son Persistent Connection y Hubs. El Persistent Connection o conexiones persistentes permite acceso directo al protocolo de comunicación de bajo nivel que expone SignalR. Es muy similar a WCF. Los Hubs o los concentradores, canal de más alto nivel construido sobre el API de conexión persistente que permite al cliente y servidor llamar métodos entre sí. Ahora, lo más importante, el objetivo principal del curso es diseñar, construir, desplegar aplicaciones web en tiempo real con ASP.NET SignalR. Para ello vamos a utilizar Visual Studio 2017, diseñar, construir aplicaciones web en tiempo real utilizando ASP.NET SignalR en su versión 2.3, que es la última que ha sido liberada por Microsoft. Vamos a desplegar aplicaciones web ASP.NET SignalR. El despliegue lo vamos a realizar en IIS. Durante el curso vamos a desarrollar diversos ejemplos sobre ASP.NET SignalR. Por ejemplo, una sala de chat, contadores de visitas, un sitio de apuestas, un dashboard, sitios con información bursátil, todo tiene que ver con información de bolsa de valores. Estoy dejando algunas URLs como ejemplo para que ustedes vean qué es lo que se puede construir con ASP.NET SignalR. Otros usos o aplicaciones de SignalR, por ejemplo, son los dashboards, monitoreo, herramientas de colaboración, juegos en web, tráfico de sistemas, etc. En esta diapositiva presentamos una de las aplicaciones que se puede crear con SignalR. Por ejemplo, un sitio de apuestas donde las tarifas o los pagos que se dan por un otro resultado se actualizan en tiempo real. Que en la parte derecha tenemos, por ejemplo, una ventana para ver cómo se van moviendo las acciones, el precio, la variación. En función a eso se va colocando una flecha roja o verde. En la parte inferior se muestra la información en tiempo real. Esto es uno de los ejemplos o aplicaciones que se puede hacer con SignalR. Ahora me voy a conectar a internet para mostrar los links más o menos para que vean el funcionamiento en vivo. En la primera página de apuestas deportivas, por ejemplo, vamos viendo cómo se van a mover los valores en tiempo real. Por ejemplo, aquí en el partido se va moviendo. Se dan cuenta que el cliente no está haciendo ninguna petición, sino que el servidor automáticamente envía la información al cliente. Pueden ver cómo varía la información en tiempo real. Aquí otra página, por ejemplo, donde vemos también los resultados en tiempo real. Se van actualizando sin que el cliente haga ninguna petición. Ahora vamos a la otra página. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo
de una aplicación de Stock Ticker para ver el movimiento de las acciones, cómo va variando en el día, el precio de cada acción, por ejemplo Apple, Microsoft, Google, y vemos según el porcentaje de cambio se va pintando de rojito o verde. Se dan cuenta que el cliente no está haciendo peticiones, sino el servidor envía la información. Finalmente, este curso es para ti si deseas conocer la librería ASP.NET Signal R, si deseas conocer los medios de transportes que usa ASP.NET Signal R entre clientes y servidores para el intercambio de información en tiempo real, conocer los modelos de conexión entre clientes y servidores, conexiones persistentes y hubs, y el punto más importante, si deseas diseñar, construir y desplegar aplicaciones web en tiempo real con ASP.NET Signal R y Visual Studio 2017. Estudia ASP.NET Signal R y empieza a diseñar, construir y desplegar aplicaciones web en tiempo real con Visual Studio 2017.